pensar en lo conocido no pensado, ¿no? Que es algo que estás viviendo día a día, pero que no te da tiempo a pensar. El día a día es tan bestia, no tienes que hacer tantas cosas y no tienes tiempo para nada, que realmente no piensas en muchas cosas de las que te están pasando, en por qué esta persona repite estas cosas, qué es lo que hay detrás, ¿no? En por qué a esta persona siempre le ocurre esto, por qué, qué te ocurre, qué es lo que está detrás. Y él decía, el error del que parte el capitalismo, ¿no? Es que piensan que el ser humano necesita consumir, cuando lo que necesita el ser humano es compartir, es participar, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Con dos limones. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con dos limones. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Seijó. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, aquí estamos, Sonia, bienvenidas a vosotros también. Y bueno, Manuel, a nosotros, como ya sabéis, nos gusta que seáis vosotros quienes os presentáis. Entonces, ¿quién es Manuel Seijó? Es una buena pregunta. No sé si sé responder a ella, porque uno cuando está metido en su propia piel es difícil responderse sobre uno mismo. Pues mira, un chico de provincias, quieras o no, yo siempre he vivido esa parte, aunque llevo viviendo en ciudad capital muchos años, sigo siendo un chico de provincias a nivel interno, ¿no? Que tuvo la suerte, yo diría, de poder viajar por el mundo en su infancia, en vivir en diferentes países, lo que creo que me abrió una mente más flexible, ¿no? Y una persona que siempre le ha dedicado tiempo a trabajar con las personas, que siempre me ha gustado el contacto con las personas, el poder ayudarlas y al mismo tiempo pedir cuando necesito ayuda, ¿no? Y eso al final, sin querer, se convirtió en mi profesión. No fue, bueno, inconscientemente yo creo que estaba ahí. Otra cosa es que después me fui por un lado y en un momento dado, pues circunstancias de la vida me hicieron volver a una profesión que es de ayuda, ¿no? De ayuda al mundo directivo. Y eso más o menos soy. Después tengo familia, tengo 2 hijos, una mujer. No he vivido ningún evento familiar por el momento así de separaciones o de cosas así, muy clásico a ese nivel, ¿no? Y, y bien, pues nada más a ese nivel. Genial, Manuel. Y bueno, para ti, ¿qué es el coaching ejecutivo? Que a lo que tú te dedicas. Bueno, te gusta más la palabra consultoría de recursos humanos, lo sé, pero bueno, al Relaciones. final de relaciones humanas, perdón, pero al final, bueno, utiliza la herramienta del coaching también como parte de tu trabajo. ¿Cómo definirías el coaching ejecutivo? ¿Qué es para ti? Sí, fíjate, para mí es simplemente un espacio para pensar con un ejecutivo en el que lo acompañas tratando de pensar por él y para él, en sus retos, en sus dificultades, ¿no? En el mundo en el que vive día a día, en el contexto que vive, pero pensando para él y por él, partiendo de la base de que él es el experto en donde está. Yo no soy el experto, porque él vive allí sus 8 horas de trabajo y yo nada más que le acompaño a ratos. Entonces es, digamos, ese angelito que tienes detrás que te hace pensar en las cosas que no te hacen, que tú mismo no piensas. Hay un compañero británico que dice de que es pensar en lo conocido no pensado, ¿no? Que es algo que estás viviendo día a día, pero que no te da tiempo a pensar. El día a día es tan bestia, no tienes que hacer tantas cosas y no tienes tiempo para nada, que realmente no piensas en muchas cosas de las que te están pasando a nivel de tu organización. Entonces, nuestra función es acompañar, poder pensar con ellos. Y Manuel, ¿qué realmente pasa en esos procesos? Porque claro, alguien que escuche, no, nuestra labor es acompañar, pues yo ya me acompaño solo, ¿no? ¿Por qué iba a pagar yo a una persona para que me acompañe? ¿Realmente cómo me ayuda o cómo eso hace el clic, ¿no? Incluso he escuchado gente que me ha dicho, yo no creo en el coaching o incluso no creo en los psicólogos, tipo, a ver, o sea, no es creer o no creer, ¿no? Es como... ¿Cómo ayuda a una persona que está ahí a tu lado haciéndote preguntas? ¿Cuál es el efecto real?
Sí, yo no sé si la gente cree o no cree. Voy a entrar por ahí primero. O si le da miedo y prefiere decir no creo. ¿No? Que muchas veces es más fácil, porque cuando tienes que ponerte a pensar en ti, en tus partes buenas y en tus partes a mejorar, a la gente le genera una cierta ambigüedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero. Cuando me dicen, yo no creo en eso, bueno, perfecto, estás en tu derecho, ¿no? Y nadie te va a forzar. Lo segundo, dices, bueno, acompañar. Oye, ¿qué es acompañar? ¿No? Creo que acompañar cuando todos, no tú misma sola, ¿no? Yo voy por la calle y voy pensando muchas veces en las cosas que me están pasando, en cómo solucionarlas, en cómo verlas. Bien, yo te acompaño en esa parte tratando de ver otras perspectivas, tratando de que entiendas cosas que a lo mejor están pasando y que no te estás dando cuenta. Y nosotros, sobre todo, digamos que hay mucha variedad de coaching. Dentro de la variedad del coaching hay el coaching que yo llamo un poquito más de directivo, llámale, en el que te tienes que plantear un objetivo y cómo vas a llegar a ese objetivo. Dentro del coaching que yo practico, no trabajamos con objetivos. O sea, mi mayor placer es cuando me llega alguien a sesión y te dice, he decidido hacer esto, dices, ¿no? Ya por lo menos se ha planteado hacer algo, se ha planteado cambiar algo. Entonces, para mí el cambio sale de dentro, no sale de fuera. Que yo te diga cómo te tengo que guiar a un objetivo, pues me parece muy bien a lo mejor a ciertas edades, pero es que a mí me hubieran planteado a partir de los 40 de acompañarme diciendo cuál es el objetivo, cómo lo tienes que conseguir, y ahora el pasito siguiente, y ahora el pasito siguiente, pues no lo sé cómo lo hubiera vivido, siempre he sido muy rebelde a eso, ¿no? Ahora, si tú me dices nos sentamos y nos vamos a poner a pensar, ¿no? ¿En qué te pasa? ¿En qué no te puedo pasar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan, que te puedo ayudar a pensar? Y a partir de ahí empiezas a escarbar y empiezan a salir cosas, ¿no? Pues me es mucho más interesante, me hace crecer más, ¿no? Entonces, para mí ese es el acompañar, ¿no? No es el tomar un café con alguien, ¿no? Pero sí el poner a pensar en por qué esta persona repite estas cosas. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿No? ¿En por qué a esta persona siempre le ocurre esto? ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué puedes cambiar para que eso no te vuelva a ocurrir? Fíjate, yo creo que el refranero siempre es lo mejor que nos podemos encontrar porque es sabiduría popular. Pero yo diría que hay algo que siempre dicen, el hombre o la mujer, en este caso ya vamos a cambiar nuestras maneras de hablar, que si no tenemos un problema, somos el único animal que tropieza siempre en la misma piedra, ¿no? Vale, o quitas la piedra de un lado o aprendes a saltarla, ¿no? Y a lo mejor para quitar la piedra o saltarla, a lo mejor necesitas a alguien. Necesitas a alguien que te haga ver la piedra, porque curiosamente no las vemos muchas veces, ¿no? Y eso es para mí el coaching. Lo que pasa es que el problema es que la palabra coaching está tan mal usada hoy en día. Eh, Fíjate, yo recuerdo cuando fundamos la asociación de coaching allá en finales del siglo pasado, ¿no? Que el problema que nos planteábamos era la palabra coaching, entrenamiento, entrenador. No, eso por favor, ¿no? Si es que no es eso, no entrenamos, ¿no? Y pretendimos, yo me acuerdo un colega, Juan Carlos Cubeiro, que estábamos en la Junta y tal, que pretendíamos cambiar el nombre. Y dijimos, no, si lo cambiamos lo hemos cagado, porque entonces lo que en este momento lleva la sociedad es a llamarle coaching, ¿no? Entonces nos tenemos que quedar ahí. Pero para mí la palabra a lo que hacemos no está realmente adaptada. Para mí lo que hacemos es una consultoría al rol organizacional. Cuando estamos en una organización tenemos un rol y tenemos que ser lo más efectivos en ese rol. Y nos influencian problemas del sistema y nos influencian problemas de la persona, ¿no? Y para adaptarnos a ese rol tenemos que pensar en todo eso. Y estamos en sistemas complejos y las personas somos cada vez más complejas, ¿no? Porque vivimos estímulos muy diferentes a los que se vivían hace 150 años. Entonces esa complejidad nos lleva a que tenemos que buscar espacios de calidad para pensar, ¿no? Y no nos los da esta sociedad que va a toda leche. No nos permite espacios para pensar. Bien,
Pues hoy en día ha llegado el coaching y los contratas, igual que se contratan otras cosas. ¿Por qué no? Y no hacemos daño. Es Pues inocuo. porque Manuel, ahora se oye mucho hablar de bienestar organizacional, de felicidad, de tal, es algo que, bueno, vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Y hablas con cualquier persona de recursos humanos de una empresa o de desarrollo del talento y tal, y te habla, pues bueno, se le llena la boca con todas estas palabras, pero realmente tú y según tu experiencia, ¿eso es así? O sea, ¿realmente las organizaciones están apostando realmente, honestamente y con todos sus recursos para que haya un mayor bienestar organizacional, las personas se puedan desarrollar? En fin, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia con respecto a eso. Sí. Bueno, yo por un lado creo que hay mucho postureo en esta sociedad, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos en esta sociedad tenemos, no sabes, en el marketing la palabra de que hay empresas que utilizan el verde, el no sé qué, para hacer creer que mis productos son ecológicos, pero no lo son, ¿no? El greenwashing que le llaman, ¿no? Bien, pues yo creo que en este momento, en este mundo, también tenemos, ¿no?, una palabra que yo busqué en internet para ver si a alguien se le había ocurrido y nada más que me encontré que era una lucecita de una lavadora, que es el lead washing, ¿no? Que estamos realmente maquillando el liderazgo. Y utilizamos muchas veces en las empresas los liderazgos para vender ese mundo tan fantástico y maravilloso que es la felicidad, que es el bienestar. ¿Por qué? Porque la pregunta para mí no es por qué las empresas venden eso, sino el por qué surge ese movimiento. Pues porque yo creo que hay una cosa que sí está clara, y es que los jóvenes que vienen hoy en día al mundo laboral ya son muy diferentes a nuestra vida. Nosotros era tener un trabajo, tener una casa, tener unos hijos, tener una hipoteca, tener un coche, etcétera, 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 el consumismo que los metimos. Y esta juventud que llega es diferente. Necesita tiempo para divertirse, tiempo para vivir. Les interesa mucho más el poder tener tiempo para ellos que el poder tener bienes materiales. Corroboro. Sí, entonces, claro, las empresas tienen que buscar en eso siempre que llaman atracción del talento, tienen que buscar el vender todo eso para atraer al joven. Pero volvemos a lo mismo, bajo mi punto de vista, lead washing, ¿no? Estamos un postureo que es una atracción que después no es verdad. Y llega el joven y dicen, es que estos no son iguales. Claro que no son iguales a nosotros. Estamos viviendo dos contextos absolutamente diferentes. No estoy yo, digamos que mi generación está al final ya de sus días laborables, por decirlo de alguna manera, y se da el testigo a otras generaciones. Y entre mi generación y las generaciones actuales, y yo diría más las que nacieron a partir del 2000, marca mucho el 2000, marca mucho a nivel de generación. Creo que empieza a haber unas diferencias tremendas que nosotros no las entendemos, ¿no? Y que seguimos jugando con algo que ha estado en nuestra sociedad constantemente desde que éramos pequeños, que es la manipulación. O sea, es algo que ha estado. Entonces, ¿que haya que buscar eso en las organizaciones? Sí, estoy de acuerdo que hay que buscar que la gente pueda vivir esa parte de desarrollarse a nivel profesional, de vivir en una organización en la que se esté bien, pero también necesita tiempo para el poder vivir, el poder compartir, el poder viajar, porque son otras cosas, otras oportunidades que en nuestra época pues no tenías tan fácilmente. Yo tuve la suerte de viajar, pero en mi época yo conocía fácilmente gente que no conocía el mar de Madrid y tenía 25 años y no habían ido nunca al mar, ¿no? Entonces estamos en dos épocas muy diferentes y yo creo que lo que está detrás de todo eso es que atraemos a los jóvenes diciéndoles bienestar, no felicidad, pero la realidad es que después entran en las empresas y muchos no aguantan, se van y aguantan en empresas más modernas, más eso, donde no, el objetivo no es producir, 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 trabajar, 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 sino es crear, ver otras cosas. Y yo creo que eso es lo que está detrás de eso. Soy escéptico siempre a esos temas. Ujú. Porque, claro, mucha gente
que nos esté escuchando a lo mejor puede decir, sí, pero claro, entre tanta diversión y tanta fiesta donde se trabaja o cómo realmente esas empresas son productivas, si priorizan lo que querría pues a lo mejor la generación de hoy en día, ¿no? Que es pues, no sé, viajar, tener tiempo, espacio, ¿no? Incluso lo que decías tú antes, poder refugiarnos un poco de la sobreestimulación que ahora ocurre, que no ocurría hace unos años, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente o qué técnicas o qué mecanismos se pueden poner en marcha para compatibilizar ambos mundos de forma Eh, ah, efectiva? sí, no, bueno, yo creo que lo primero es que las empresas entiendan de que algo como se llamaba antes la retención del talento es algo absurdo. Primeramente porque hoy en día una empresa, si no empezamos a hablar de empresa clásica, de las cuales hay muchas aún, ¿no? Pero si empezamos a hablar de las empresas nuevas, vamos a ver, los retos, los objetivos y la manera en que hay que hacerlo cambia cada 4 años. Dices, voy a retener el talento, si a lo mejor es bueno que se vaya y que me venga alguien nuevo, que me trae nuevas ideas y nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día estamos en un mundo donde la movilidad es necesaria y las empresas se tienen que adaptar a esa movilidad, porque se están adaptando a un mercado cambiante, no año a año. ¿Por qué no me voy a adaptar a gente cambiando en mi empresa año a año? ¿No? Y después yo creo que hay otra cosa, tenemos que entender, antes era mantener a alguien, pero claro, manteníamos a alguien a un costo tremendo, porque era, como yo recuerdo una vez López de Arriortúa, que traía todo lo que era, bueno, hacer las cosas mejor y tal, pero haciéndole una pregunta de cómo se manejaba con el mundo inconsciente allí en Volkswagen, haciendo todas esas cosas. Y me dice, de una manera muy simple, diciendo, do it, ¿no? Y dices, de puñetera madre. O sea, diciéndole a la gente, do it, conseguimos cosas. Hoy en día no. ¿No? Entonces yo creo que hay que adaptarse a que el conseguir las cosas, esa felicidad puede venir por permitir que cuando la gente no esté a gusto se mueva. Otra cosa es el mercado laboral, y el mercado laboral de este país pues es complicado. Es complicado porque lo hemos hecho complicado. Si lo comparamos con el resto de Europa, pues claro, ahora estamos empezando a subir progresivamente el salario interprofesional, ¿no? Pero, y está costando mucho trabajo y le está doliendo mucho a las empresas, porque no es fácil, ¿no? Porque va muy rápido. En otros países se subió antes, pero hemos tenido aquí a los jóvenes mileuristas, que le llamábamos, ¿no? Hasta las palabras eran fabulosas, pero es que no llegaban ni a los 1.000 euros. O sea, y hemos tenido becarios que de becarios tenían poco, porque se convertían casi en fijos durante 3 o 4 años. Hemos maltratado a ciertas generaciones, ¿no? Y si lo seguimos haciendo, no vamos a conseguir gente que crezca. Les hemos puesto en dependencia, dándole unos estudios de narices, pero en dependencia, ¿no? Estamos hablando del acceso a la vivienda. Claro, ¿cómo les va a interesar el acceso a la vivienda? Si es casi imposible, ¿no? Entonces, creo que tenemos que repensar muchas cosas y a ese nivel, fíjate, mira, había un artículo este fin de semana en El País de Daron Acemoglu, que es un economista turco, pero que fue criticado en su día cuando empezó porque quería unir la economía con la sociología, porque partía de la base de que la economía no iba sola en el contexto mundial, que había que entender el contexto mundial para entender la economía, ¿no? Y él decía, el error de que parte el capitalismo, ¿no? Es que piensan que el ser humano necesita consumir, cuando lo que necesita el ser humano es compartir, es participar, ¿no? Entonces, hay toda una economía que nace pues justo después de la Segunda Guerra Mundial y que es consumir, consumir, consumir. Y realmente el hombre es más feliz consumiendo. Si ves muchas veces gente que es rica y que no es feliz, que puede tener todo a su favor, entonces hay otras cosas que nos hacen más felices. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que es otra de las cosas que tenemos que abordar. ¿Sabes lo que me gusta de la gente que ha nacido a partir del 2000? Es que tiene una cantidad de retos para cambiar este mundo que son maravillosos. Cosa que a lo mejor no han tenido la gente de los que nacieron entre los 75
hasta los 90 y tantos, porque digamos, se les taponó, sería la palabra, se les taponó. Y ahora ya no les podemos taponar, ya mi generación ya no puede taponar a los que vienen detrás y van a tener todos esos retos, ¿no? Una cantidad de retos tremendos. Y es ¿Y bonito, qué, en la vida hay que tener retos. y qué cosas tendríamos que ir introduciendo en la organización, en la empresa, incluso en los sistemas, en las familias, ¿no? Para que esas cosas empezaran a cambiar, Manuel. ¿Qué cosas? Porque bueno, los cambios no son, aunque sí que se van produciendo, pero bueno, no siempre son fáciles, no son más lentos de lo que muchas veces nos gustaría. Pero ¿qué cosillas deberíamos de ir introduciendo, piensas tú? Pues mira, una de las cosas para mí más importantes, y redundamos sobre lo que hemos dicho, son espacios para pensar. No hay espacios para pensar en la familia, no hay espacios para pensar en la empresa. Estamos más siempre a lo que queremos y cómo hay que conseguirlo, no que a cómo lo conseguimos. Yo me encuentro en empresas que te contratan para que la gente esté mejor y cómo conseguirlo, pero en el fondo lo que se pretende es estar arrollados otra vez por la rueda del hámster, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, espacios de calidad. Fíjate, hoy en día de lo que estamos hablando también, esta sociedad que nos ha inundado con todo tipo de información falsa por todos los lados, ¿no? Y una de las cosas que estamos hablando es de poder discernir cierta realidad dentro de un mundo informativo, ¿no? Que realmente es una parodia teatral, ¿no? Entonces, yo creo que esas son otras las cosas, el discernir lo que realmente vale la pena en esta vida y lo que no vale, ¿no? A ese nivel, antes cuando empezábamos, antes de conectar con Sonia, yo le decía que muchas veces depende de las circunstancias de la vida, ¿no? Y que según la edad que tengas vas a necesitar unas cosas u otras y tal. Entonces llegará un momento en que necesites más estabilidad o lo que sea. Yo en la pandemia encontré un espacio que no me lo esperaba. Me fui a vivir a la casa que tenía en la montaña y allí me encontré mi espacio, ¿no? Había sido un chico de provincias, pero en el fondo he vivido en cemento toda mi vida, ¿no? Y de repente me encuentro, ¿no? Con mis cerezos, con mis almendros, ¿no? Y empiezo a encontrarme con todo ese mundo que me apasionó, el poder estar tranquilo, el darte un paseo sin necesidad de tener 400 personas alrededor, ¿no? El poder respirar, el poder ver cómo te cambian las nubes y cómo cambia el paisaje. Bien, es verdad que estoy en un sitio muy bonito a ese nivel. Y de ahí salió otra de mis necesidades hoy en día. Y es un movimiento que empieza a surgir que se llama el líder regenerativo, ¿no? Estamos hablando hoy en día ya de que este mundo no es sostenible, de que estamos hablando ya de un mundo que tenemos que regenerar. Y es muy diferente un mundo a regenerar, ¿no? Que es otro de los retos que tenemos, ¿no? Entonces es cómo compatibilizar la tecnología y la alta tecnología con el mundo rural, porque estamos perdiendo nuestra esencia, ¿no? A mí me hace gracia el filósofo este, Byung-Chul Han, que también hablo mucho de él muchas veces, en el que él dice que hoy en día lo que él necesita es el carpe diem, el poder vivir con sus bonsáis, estarlos cortando, no tocar su piano, vivir en la naturaleza. Bueno, pues el cómo regenerar, ¿no? Ese mundo que es el que tenemos que regenerar. O sea, es lo que está ahí, es lo que necesitamos. Entonces, pues en esas estoy también, ¿no? Acercándome a la naturaleza y haciendo que la gente se acerque a la naturaleza, o tratando, por lo menos. Ese es uno de mis objetivos futuros, ¿no? Que las empresas tengan en cuenta esa regeneración, no solo la sostenibilidad, es otra de las cosas que es lead washing, ¿no? Todas las empresas venden que están sosteniendo, que no sé qué, qué tal. Sí, y ya veremos, ¿no? Pero realmente es eso. Regenerar significa reponer. Regenerar significa sanar, revitalizar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros, ¿no? Y de la mano de la naturaleza. Pero lo que no podemos es haberla destruido
Y ahora decir, vamos a buscar mundos mejores y vamos a ver si encontramos el planeta B, ¿no? Vamos O a ver si vamos a enviamos... crearlo con metaverso. Y ya me pongo o una vamos a gafa ver... y ignoro que me lo he cargado todo. Sí, ha ido pasando. Te quiero decir que yo recuerdo que aquí en Ciudad, cuando yo llego a Madrid hace 40 años, bueno, pues te puedo decir que había niños que no sabían lo que era una vaca. La habían visto por la televisión y la habían visto en eso, pero no sabían lo que era una vaca. Entonces, hoy en día metemos en el metaverso también lo que vamos perdiendo, ¿no? Entonces, o lo regeneramos, que es o lo reponemos, o lo sanamos, ¿no? Y si no, ¿qué sentido tiene el vivir en este planeta aislados? O sea, nos hemos ido separando del planeta. Ahora, mi miedo, el otro día que estábamos con lo de la inteligencia artificial, mi miedo es, con la inteligencia artificial, nos acerca muchísimo más al mundo racional, porque todo lo que le pides a la inteligencia artificial es racional, y las palabras, o sea, las preguntas que le vas haciendo son racionales para que te dé una respuesta racional. Quiere decir, nos vamos a también a alejar de las emociones. Todo va a ser consciente, como dicen los modernos, todo consciente, no todo consciente. No lo sé, pero esa separación de lo emocional con lo somático, con la persona, con las sensaciones, con eso me preocupa, ¿no? Entonces, no creo que la tecnología a ese nivel, eh, mm, no sé, nos aporte algo, ¿no? No equivale a prosperidad tecnología, no equivale. Es una herramienta más, a lo mejor para nuestro bienestar, pero no genera prosperidad, bajo mi punto de vista, que son dos cosas diferentes. Sí, bueno, aquí habría mucho debate, ¿no? Daría para un podcast entero, eso está claro. Pero bueno, sí, la verdad que hay una verdad objetiva y es que cada vez estamos menos en contacto con la naturaleza y generaciones bueno, generaciones más jóvenes como la mía, sí que cada vez vamos buscando volver a lo que hemos evitado, ¿no? Estos Si últimos aquí el que años. tenía que estar entrevistándote era yo a ti, no tú a mí, Otro que sois día, hacemos vosotros la los que tenéis inversa. que traer esas cosas. Pues Manuel, mira, no sé cómo, pero volando se ha pasado el tiempo. Nos queda la última pregunta, muy Qué miedo. brevemente, que es, ¿cuál es un sueño que aún te queda por cumplir? El sueño que me quede por cumplir. Pues fíjate, mi sueño es envejecer. Sabina dice envejecer sin dignidad, ¿no? Yo quiero envejecer tranquilamente, pausadamente, manteniendo los retos. Quiero decir que retos muchas veces es eso, es vivir tranquilamente con amigos, compartir con la familia, ¿no? Y seguir haciendo lo que hago, tratando de ayudar, ¿no? A mi entorno, a la gente. Mientras que dure el trabajo, el día que deje, supongo que seguiré encontrando espacios. Ese es mi reto, no tengo grandes retos por cumplir. Ahora, eso sí, hay una cosa que sé, que duraré más o menos tiempo según la cantidad de retos que me proponga o no, ¿no? Entonces, hay una tontería que dice mi hija muchas veces que dice, mamá, si le pasa algo a mamá, tú no me preocupas en absoluto porque sé que te vas a buscar la vida de cualquier manera. Dice, me preocupa más ella, a lo mejor tiene menos capacidad, pero contigo no me voy ni a preocupar. Entonces, efectivamente, me gusta esa relación, el buscar siempre gente nueva, gente de todo tipo. O sea, ahora me he metido en varias cosas, entre ellas en un activismo político. Yo que nunca había entrado en activismo político, pero no en activismo político de estos partidos que vemos por ahí, sino algo muy, muy diferente. Bueno, quiero saber qué piensan, qué hacen, qué quieren activar, qué es lo que se cambia, ¿no? Estamos en un mundo políticamente destructivo, ¿no? Entonces, pues me he metido ahí también. Entonces, siempre me voy a estar en algo. Ese es mi reto, estar siempre en algo, tratando de divertirme, eso sí, tratando de divertirme siempre. No lo dudo en absoluto. Por lo que te conozco, lo Pero, tengo clarísimo. pero todo social, todo relacional, ¿no? Que es, Sí. esa es mi pasión, siempre ha sido, ¿no? Entre Mm. la sociología y la psicología, yo creo que eso es lo que siempre me ha apasionado.
Pues Manuel, podríamos estar hablando horas porque la verdad es que, bueno, tiene una vasta cultura, tiene muchísima inquietud. Yo te quiero agradecer mucho el ratito que hemos pasado juntos, las píldoras maravillosas que nos has dejado. También te quiero agradecer tu rebeldía, tu utopía, porque creo que la utopía es necesaria. Y bueno, y tu compromiso sobre todo por hacer de este un mundo mejor, más humano, más, bueno, en el que todos podamos desarrollarnos mejor y ser un poquito más felices, ¿no? Y también quiero agradecerte eso. Así que, bueno, Sonia. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, me sumo a las palabras. Y para nuestros oyentes que estéis escuchando esto, compartir con alguien a quien le pueda gustar, a quien le pueda servir estas pildoritas de información que tanto nos han gustado. Dale like si te ha gustado, nos queremos enterar. Y síguenos para más capítulos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo y muchas gracias a vosotras por la entrevista. Ha sido un placer. Muchas Un abrazo. gracias.